Un saludo grande en donde quiera que te encuentres de este maravilloso planeta. Estamos nuevamente reunidos hoy jueves, 19 horas, para que sigamos compartiendo estos espacios tan maravillosos que nos cohesiona, que nos convoca, que nos une. Como Parravicini habla de esa unificación de ideas que ya veremos en este espacio el día de hoy. Pero esto que nos convoca es esta nueva saga, que la hemos llamado Ámate con el ser, conversaciones que sanan, conversaciones que no te son ajenas, conversaciones que las has vivido, que las has buscado, que has levantado la mano solicitando una ayuda o tal vez se ha gestado de una manera natural cuando alguien te ha ofrecido unos mates, cuando alguien te ha abierto las puertas o cuando has buscado ese encuentro y lo has ofrecido y lo has preparado con muchísimo amor para poderte sentar en algún lugar, que no importa dónde, lo que importaba era lo que se cohesionaba, lo que se generaba allí. Así que hoy vamos a seguir compartiendo de este conocimiento, de esta interpretación, de estas dimensiones que han sido un legado, como lo hemos visto en los 2 capítulos anteriores, a través de una sabiduría ancestral que ha sido dejado a través de diversas culturas en toda nuestra región de Sudamérica, vestigios en todo el planeta. Pero hoy el mate es aquel que nos convoca, de la misma forma que nos ha convocado el Cristo, que nos ha convocado la vida, que nos ha convocado la sonrisa o extender la mano a aquel que la necesita, porque hablar de Dios en estos tiempos son esos actos simples y sencillos. Mi nombre es Jairo y quiero darles la bienvenida nuevamente a un nuevo espacio, un nuevo encuentro. Un fuerte abrazo en donde quiera que te encuentres nuevamente y le doy el pase a estas bellas compañeras, amigas, hermanas que están aquí para que juntos podamos nutrir todo esto que estamos compartiéndoles a ustedes. Adelante, Berito y María Silvia. Bueno, un saludo para todos, un gran abrazo desde mi corazón. Acá estoy para compartir estos buenos mates. Gracias, Jairo, por esa introducción, esa bienvenida. También le doy la bienvenida a cada uno de esos espíritus maravillosos que hoy se congregan a escucharnos y a compartir también con nosotros. Hola, hola, muy bienvenidos a todos a esta nueva ronda de mates. Qué lindo poder reencontrarnos nuevamente este jueves y, bueno, tocar este tema que para muchos es muy importante y muy significativo y revelador, que es hablar y conversar del mate y la profecía, ¿no? Poder entender ahí la relación que tienen. Así que, bueno, bienvenidos a este hermoso espacio y adentrémonos nomás al tema que nos toca. Entonces ustedes deben de decir, bueno, muchísimas gracias y un abrazo nuevamente. ¿Qué relación puede tener el mate y la profecía? ¿Cómo estas dos se pueden conectar y cuál es su cohesión o qué sentido tiene una cosa con la otra? Bueno, absolutamente tiene todo el sentido. Absolutamente tiene todo el significado y símbolo que a través de este conocimiento de a poco vamos comprendiendo la historia, porque como también lo decíamos en los encuentros anteriores, la historia es aquello que nos da la comprensión, nos da la dimensión o nos da una observación más amplia de todo lo que ha ido sucediendo con nuestras vidas, lo que ha ido sucediendo a través de nuestro legado, llámese de región, cultura o espacio geográfico en donde estemos. Pero sobre todo, y lo más importante, este conocimiento nos dice, por sobre todas las cosas, conócete a ti mismo, o sea, conocer nuestra propia historia, porque esa es la manera de poder sanar. Y entonces, ya adentrándonos a este espacio, el mate y la profecía, ¿qué sentido tienen? Absolutamente todo. Porque, y voy con esto muy, muy sencillo y muy corto para poderles darle el espacio a ustedes y aprender también de lo que llevan en su corazón, a María Silvia y a Vero. Si hablamos de que la profecía está conectada con el mate y Primera de Pedro y Apocalipsis 19 hablaban de que el Espíritu de Dios era la profecía. O sea que hay una conexión de la profecía con el Creador, con aquel Emmanuel. Y si hablamos de lo espiritual,
que es intangible, solo se ve a través de las obras, y de lo que también sale del corazón es lo que abre la boca, y de diferentes acciones, como vemos la naturaleza, allí hay un espíritu. Veamos entonces qué es lo que se genera cuando hay un mate, qué es lo que se genera cuando se invita a que se tome, cuando se calienta el agua y se prepara, o se preparan algunas masitas, o se espera a esa persona para poder compartir ese espacio. Nos sentamos en un parque, nos sentamos en una mesa, tal vez hasta lloramos. Ahí se genera algo espiritual, algo maravilloso. Entonces, estas dos ideas están conectadas porque estamos hablando de un proceso, como lo hemos titulado, de sanar. Por eso, la profecía, que tiene un espíritu de sanación, un espíritu de reencuentro, un espíritu de arrepentimiento, un espíritu de volver y enderezar la senda, como hablaba Juan, el preparador del camino. El mate es un conector también para ello, que hoy tal vez ya lo vamos a empezar a hacer de una manera más consciente, más sentida. Adelante, adelante, chicas. Bueno, lo lindo de esto, que vamos a compartirles y a presentar algunas psicografías que relevantes, ¿sí? Voy a comenzar con una que no sé si lo han visto, pero los invitamos a ver, a sumarse al canal de YouTube y ver la presentación que hicimos de esta saga, donde contamos un poco también de esta historia y la relación, el símbolo en sí que tiene el mate para el argentino, para el paraguayo, el uruguayo, que son los países donde más se toma esta bebida. Y hay una en particular que nosotros tocamos, que es la que titula Parravicini Crisol de Razas Argentina. Muy significativa con este símbolo, ¿no? Lo que nos trae, porque sabemos que el mate no tiene distingo de raza, ni de color, ni de creencia, absolutamente de nada. Simplemente abre el corazón para convidarse, para compartirse. Y prácticamente nos ha pasado de compartir con hermanos de Colombia, de Venezuela, que les llama la atención, ¿no? ¿Y a qué sabe? ¿Qué es el mate? Entonces, cuando uno se adentra, ¿no? A poder compartirlo y a esto, que ellos prueben a ver de qué se trata, el misterio del mate. Bueno, ahí es donde vemos el cumplimiento en parte de esta psicografía cuando uno se abre a ese compartir de algo desconocido, y así como esta psicografía habla del crisol de razas, esa mixtura de culturas, de ideologías, de formas de pensar, de formas de sentir, pero que Argentina será esa cuna del mañana, esa tierra de promesas donde albergará al hermano herido, dice, de los tres fuegos, otra de las psicografías. Entonces, cómo a través de este símbolo, en conversaciones tan simples y sencillas, uno genera ese vínculo, genera ese cumplimiento en parte de esta profecía cuando se dispone a compartir de este misterio para que lo prueben, pero a la vez se abren a compartir, a experimentar lo que sucede en una ronda de mates, porque uno empieza a hablar, empieza a darse a conocer, empieza a abrir su corazón, y esto, esta mixtura de razas que, según dice la psicografía, yo lo llevo a esta mixtura también de sentires, de compartir las distintas formas de ver, de pensar, todo también lo que nos ha traído este conocimiento en interpretación, cómo lo siento yo, cómo lo siente el otro. Y eso también genera un espacio de escuchar al otro, de abrirse a conocerlo, de descubrirse en un ámbito que es para la otra persona, y lo digo así porque había citado el ejemplo de nuestros hermanos colombianos o venezolanos, que se abren a conocer una bebida que nunca la han probado, pero a su vez se adentran a un compartir mucho más grande, mucho más profundo. Bueno, hasta ahí, para no seguir extendiéndome, no sé, María Silvia. La verdad, Vero, esto que estabas comentando me trajo a mi memoria una anécdota que se las voy a compartir. Hace muchos años
viajé de Argentina, donde yo estoy, en Neuquén, a el país hermano de Chile. Tomamos un colectivo en la ciudad de Junín de los Andes y cruzamos la cordillera. Hacía mucho frío y el colectivo no tenía calefacción. Yo no recuerdo si fue que tenía un desperfecto o no sé qué pasó, pero la gente iba toda emponchada, con mucho frío. Y me acuerdo que yo saqué el mate y se acercaron varias personas porque todavía no había llegado este temor que apareció, ya saben todos ustedes, en el 2020 con la pandemia. Y la gente se acercaba a pedir un matecito y muchos me decían cómo se toma o qué es o qué tiene, o porque tenían frío y sabían que eso era una bebida calentita que les iba a dar un poco de calor. Entonces me trajiste a la memoria y quería compartirles esa anécdota. Y también pensaba esto, ¿no? Del crisol de razas, también cómo cada uno de nosotros, sobre todo, voy a hablar de Argentina porque yo estoy en Argentina, ¿no? No porque tenga nada con otros países, pero en Argentina, aquí donde yo vivo, en la zona del Alto Valle, hay una ciudad que se llama Cinco Saltos, donde hay una colonia muy grande y muy conocida de ingleses. Lo mismo en el litoral argentino, la zona del litoral, más precisamente en la provincia de Misiones, hay colonias de alemanes. También en varios lugares de nuestro país hay personas que son descendientes de esos inmigrantes que vinieron de España, de Italia, y que fueron seres que venían con ese desarraigo de sus tierras, sin embargo trajeron un conocimiento, una sabiduría, comenzaron a sembrar, a criar animales, a expandirse, a tener hijos, y bueno, y esos hijos, acá estamos, ¿no? Con esta mixtura de razas, así que me parecía muy oportuno poder mencionarlo. Y bueno, para seguir hablando de esto, ¿no? De este tema tan maravilloso que hoy nos convoca, que es el mate y la profecía, yo quería compartirles una hermosa psicografía de Parravicini que nos dice lo siguiente. A ver, Berito, si la tenés por ahí, así la podemos ver y compartir con quienes nos están viendo. Esta psicografía, fíjense qué hermosa es, qué novedosa quizá para algunos. Y vean lo que dice. Dice, ve, caminante amigo, sana tu sed de deseo en el saber de la hora en la hora de ser. Ella será, hablando de esa hora, ¿no? Cerca viene, es la hora del decir, del enseñar, del llamar, de la protección, es la hora de Dios, como nos hablaba recién Jairo, ¿no? De hablar de Dios. Porque el mundo oscurece y debe ser la luz en la luz que entregamos a tu mente desde el ayer. Guía. La verdad que me pareció hermoso esta psicografía para hoy poder compartir con ustedes con respecto a lo que venimos hablando, ¿no? Del mate. Todos venimos caminando por encarnaciones. Todos somos esos caminantes, esos buscadores de nuevos saberes. Y tenemos esa sed, como dice ahí, esa sed, estamos buscando saciar nuestra sed, sed de saber, sed de conocimientos. Y bueno, justamente muchas veces nos juntamos a compartir un mate en una ronda y a sentir el corazón de la otra persona, no solamente a ver pasar el tiempo, sino a aprender, a compartir, como decía Jairo recién, a sanar, a escucharnos, porque todos tenemos un sentir en nuestro corazón que queremos dar a beber al otro, ¿no? Y también lo comparaba con esto de la hora de la protección, del llamar, del enseñar, de poder enseñar este conocimiento que ha venido de las estrellas y, ¿por qué no?, en una ronda de mate, ¿no? Donde nos juntamos a compartir, a escucharnos,
a comparar los saberes que tiene uno, que tiene otro, a poder debatir acerca de lo que cada uno trae en su corazón para compartir. Ya no nos juntamos a tener esas charlas banales o superfluas, sino que comenzamos a hablar de un conocimiento de alta envergadura espiritual, de algo que sea un alimento también para nuestros espíritus. Que yo cuando regreso a mi hogar, después de haber estado con mis amigos o mis hermanos o mis compañeros compartiendo unos mates, me pueda ir con el corazón llenito de una sabiduría. Y pensaba esto de la protección de este conocimiento, que este conocimiento sea limpio y puro, como nos lo enseñó Jesús cuando vino a este planeta. Y lo comparaba con el mate, ¿no? Cuando uno toma mate, toma el matecito, como decía Javier, lo puede compartir con una galletita, una tortita, pero no nos ponemos a mezclarlo con café, ni con yogur, ni con leche, ni con jugo, porque no nos cae bien. Tomamos el mate con esa yerba mate original que nos entrega todo su sabor. Y bueno, esto que decía de manifestar la luz que traemos cada uno de nosotros desde antes de nacer, desde antes de venir a nuestra existencia, y poder darla también a conocer, como el mate que cuando lo tomamos nos da ese calorcito cuando hace frío, o nos despabila y nos da energía a la mañana cuando recién nos levantamos, nos tomamos unos mates y ya nos despertamos. O nos da esa compañía cuando estamos en soledad. Entonces, fíjense cómo esta psicografía nos acerca, ¿no? Y podemos compararla y recrearla con esto del mate y la profecía. Me parece maravilloso poder compartirlo con todos ustedes. ¿Qué les parece? Ahí depende, porque el mate también tiene su mixtura, porque sí. Han surgido mates de coco, arman el mate en el pomelo, entonces también hay una mixtura dentro de lo que es el mate, con yuyito, algunos le ponen café, o sea, se ha generado también sí. Una mixtura. Jengibre. Vean, mientras las escuchaba, vean el poder tan descomunal realmente que tiene el mate. Cuando veía la psicografía que nos compartías, María Silvia, el niño está señalando el sol y atrás hay como, en realidad está como un ángel orando, pero pareciera que estuviera tomando mate. Entonces yo pensaba automáticamente el poder que tiene esto es tan fuerte como el mismo poder que tiene la profecía. Y lo que la profecía contiene como poder es esa exacta verdad que es el Cristo, porque ese espíritu de la profecía es el Cristo, porque el Cristo fue el que vino a dejarnos ese gran legado de todos, de todas sus enseñanzas, es la resurrección. Y a lo que voy con este poder de esto que estamos compartiendo en su similitud, ustedes no van a ver a 3 personas tal vez sentadas tomando mate con el celular, cada una ensimismada en lo que está haciendo, porque se les enfría el agua y porque el mate lo tienes que tomar muy rápido. Entonces hay una interacción constante que el celular no llega a desconectarlo. Hay un diálogo conectado, un ida y vuelta inmediato, instantáneo y constante, que el mate lo logra, que no lo logra, como tú decías, María Silvia, el café, estar en una cafetería, un restaurante, en otro lado o cualquier otra bebida. Esta sí lo logra. Logra cercenar y desconectar a eso que nos desconecta del otro constantemente. Nos saca la atención del otro, cómo está, cómo se siente, o mirarlo a los ojos e interactuar. Esto sí lo logra y eso es una conexión tan directa e intrínseca como la misma que nosotros tenemos en el corazón con el Creador. Bueno, adelante. Y además otra cosa también ahí para sumar. Uno está también atento a que no se lave, o si se lavó, o si el agua está fría. Entonces como que también es un constante estar al servicio, ¿no? Para ofrecer
algo rico, algo lindo, y además de, bueno, todo lo que se puede generar en una charla en sí. Algo que también pensaba, que también está relacionado con lo que nos compartía María Silvia en la psicografía, en la que había presentado el Crisol de Razas. Fíjense el texto que dice abajo, ¿no? Nuevas corrientes de sangre feliz. También relacionando un poco esto de lo que siempre hemos dicho en varios programas, que la profecía es viva, ¿no? Ese mensaje de esperanza que nos trae en el poder compartir, ¿no? Ese momento de felicidad, de regocijo, porque uno por ahí en las charlas que brindamos o que surgen a través del mate, es la necesidad de esto, de poder abrir el corazón, contar algún problema y que la otra persona nos escuche, ¿no? De tener esa compañía, ese abrazo que contiene, que apoya. Entonces, cómo también abre la posibilidad, una ronda de mate, de poder conocernos desde la transparencia, desde lo genuino, desde la vulnerabilidad, que muchas veces se malinterpreta y se cree que es como esa debilidad de nosotros como ser, ¿no? Pero en realidad requiere de un acto de valentía el poder ser transparente y decir, hoy me siento mal y necesito que me escuchen, ¿no? Y abrir el corazón. Me siento, no sé, bloqueado por tal problema. Este conocimiento lo que nos ha traído también es mucho de las herramientas que nosotros hemos puesto en práctica para nuestro desarrollo interior, ¿no? Para poder superar esos obstáculos e ir creciendo en nuestro espíritu y tomando una maduración, ¿no? De todas las experiencias que vivimos, decir, esto me pasa por tal cosa. Bueno, qué lindo lo que surge en una ronda de mates cuando vamos interactuándonos en ese sentido, ¿no? Compartiendo nuestras experiencias, nuestros logros, nuestros aciertos, desaciertos, pero a la misma vez se genera ese nutrirnos entre todos, pensaba. Excelente todo lo que has compartido, Berito, y también algo que me quedó de la psicografía, que también nos habla de una hora oscura. Dice como que se acerca una hora oscura o algo así, no recuerdo bien preciso como dice, pero habla de algo oscuro, de la hora que hoy en día está viviendo el planeta. Sabemos que hay una manipulación muy grande de la otra fuerza, de la rebelión, que muchas veces ya se ha hablado en estos programas, que ha caído al planeta, que tienen sumida a la humanidad en una esclavitud y en una ceguera. Y esto que dice, ¿no? Que esa hora oscura, que como nos recuerda también la profecía en lo que es Apocalipsis 12:12, nos dice que el diablo ha descendido con gran ira, porque sabe que tiene poco tiempo. Y yo pensaba que cuando uno se junta a tomar mate, a compartir mate, a charlar, es como si se conformar, no es como si, es una cápsula de tiempo y espacio diferente que uno conforma y es inmutable. Puede pasar cualquier cosa afuera que uno está ahí en ese estado, ¿no? En ese estado de compartir, de querer escuchar al otro, de que me escuchen, como decía Vero, ¿no? Que si tengo un problema lo quiero contar, quiero que ustedes me den una opinión, que me digan qué hacer o cómo puedo resolver. Y eso es lo que genera muchas veces el compartir un mate con las personas que conocemos, y por qué no con las que no, porque como les decía recién, ¿no? Antes uno compartía mate mucho más fluidamente con personas que por ahí no conocía, y después, desgraciadamente, de todo este plan, ahora la gente por ahí es un poco más reticente de tomar mate con cualquiera, pero nosotros venimos a romper con esas cosas, porque cuando uno entrega una palabra y mira a los ojos, la persona no se puede resistir a uno de nuestros mates. Adelante, mis hermanos. Se pierde la noción del tiempo y entramos a algo lindo que es el vivir aquí y ahora. Eso está muy bueno también, ¿eh? Sí, sí. La noción del tiempo como lo que nos está pasando ahorita, porque está tan entretenido
que se nos está pasando el tiempo. Bueno, hemos traído otras psicografías también. Miren que acá presento la siguiente. El hombre de bronce, que también tiene que ver con esta mixtura de razas. El hombre de bronce de Latinoamérica encontrará a su tierra sin tierra. Ahí está. Su ser sin ser, su vida sin vida, en el día de la nueva visión. La nueva visión entonces le entregará nueva existencia en reconstrucción y amor. Y esta particularmente, cómo nos da la clave también, bueno, de todo lo que venimos compartiendo en el programa, de esa transformación, ¿no? Lo que venimos invitando a todos a que se adentren a generar un cambio, una nueva transformación. No sé qué te parece, Jairo. Bueno, esa transformación que es la que siempre pregonamos nosotros, no viene de una sola persona. Por eso decimos que juntos hacemos esa transformación, porque las profecías señalan del Apocalipsis que se tienen que levantar como primicia 144,000 hombres. Parravicini los citó como los de la cruz orlada, los nuevos hombres con un estandarte distinto, pero un estandarte que se cuelga en el corazón, y su cruzada es en amor. Adelante, Berito, o María Silvia. Bueno, pensaba esto que decían ustedes, ese hombre de bronce de Latinoamérica, somos cada uno de nosotros, somos nosotros que nos hemos fundido en ese crisol de razas que hablábamos recién, ¿no? Donde nos empezamos a ver como iguales. Y esto que decía recién, ¿no? De ese hombre de bronce son todas las personas y todos nosotros que hemos pasado tribulaciones, dolor, desilusiones, problemas, pérdidas, etcétera. Pero que también, como nos dice acá, nosotros como latinoamericanos, hoy nos empezamos a ver de otra manera. Como dice ahí, hay una nueva visión de vernos con el resto de las personas, ¿no? Empezamos a vernos como espíritus, empezamos a vernos en el lugar del otro, empezamos a vernos como prójimo y saber que todos estamos en una constante batalla, en un constante querer superarnos a nivel de nuestro espíritu, a nivel físico, a nivel, a todos los niveles, ¿no? De poder superarnos también a nivel intelectual, de poder llenar nuestra mente de un conocimiento que sea útil para nuestras vidas, para nuestras familias. Y pensaba esto que está viviendo hoy, que sé que todos los que nos están escuchando lo conocen, no son ciegos para ello. Venezuela, Colombia, también la profecía de Benjamín Solari Parravicini nos habla de esta guerra, de la guerra del Caribe. Y nosotros sabemos que nuestros hermanos de Venezuela, de Colombia y de esos países están prontos a vivir una gran tribulación. Y para eso estamos nosotros, para traerles la esperanza que trae la profecía, para hacerles ver que va a pasar, que todo esto, esta hora oscura, como veíamos recién en la otra psicografía, va a pasar. Y también de poder vernos como uno, de ser esos hermanos, como nos llamamos muchas veces nosotros, y lo hacemos no por una costumbre ni una muletilla, sino porque nos reconocemos hijos de un mismo Padre, hijos de un mismo Creador. Y nos duele lo que le pase al otro, lo que le pase a cualquier país de Latinoamérica, que sabemos que tienen una gran sabiduría y un potencial enorme como espíritu, y todo lo que les pueda llegar a suceder a nivel de su economía, de su geopolítica y etcétera,
eso nos afecta. Entonces, esa nueva visión es poder vernos verdaderamente como hermanos y bueno, encontrarnos con algo diferente que nos unifique, como hoy hablábamos, ¿no? Del mate, de la ronda de mate y de poder seguir alimentando nuestro espíritu con estos maravillosos conocimientos. Entonces ese hombre bronce, que es ese hombre típico de Latinoamérica, ¿no? que en otros lugares de Europa o de Estados Unidos nos ven como algo inferior, pero no saben, como dice la escritura, ¿no? Aquí hay más sabiduría que la de Salomón, que esa sabiduría del mundo. ¿Se escucha ahí? Bueno. Y también pensaba esto, ¿no? Que, ¿sí? También pensaba que esa nueva visión nos trae el poder darle a estas personas una esperanza y no solamente por ahí ayudarlos, no sé, económicamente o darle comida o darles abrigo, sino darles una palabra de esperanza, darles de nuestro espíritu, de nuestro ser, para que esas personas se levanten. Y lo comparaba con el mate, ¿no? Cuando el mate se empieza a lavar y se pone feo, se pone tibio, uno lo arregla, dice, bueno, voy a arreglar el mate o voy a ensillar el mate cuando le agrego un poquito más de yerba o calienta el agua para que el mate vuelva a tener ese sabor. De esa manera es como nos hermanamos y nos ayudamos, ¿no? Con el mate y con la profecía. Hay una canción, esto que dices tú, María Silvia, hay una canción muy bonita que dice que del alfarero, ¿no? Que dice que te voy a hacer nuevo y en ese proceso te voy a hacer llorar. Pero no es que Dios nos quiere hacer llorar porque nos quiere hacer llorar y tiene ganas. No, sino que en ese proceso que tú estás señalando, en esas instancias de sanación, hay un proceso de reflexión, de sanidad, que es doloroso al principio, pero necesario. Dicen los hombres de las estrellas que solo a través del amor, a través del dolor, en este planeta se puede aprender. Y por eso, gracias a ese gran amor de Él, es que existe el karma y el dharma, pero no como un castigo, sino como una acción depuradora del error. ¿Qué el error qué es? Habernos alejado o olvidado de Dios. O sea, las profecías nos conectan con eso y el mate es ese proceso, justamente todo esto que estamos compartiendo. Adelante. De interiorizarnos, ¿no? De ir hacia adentro, de ir descubriéndonos, conociéndonos cada vez más. Porque siento yo, y esto hablo de mi experiencia, ¿no? Lo que más duele o lo que genera dolor es cuando uno reconoce el error o se hace responsable de que lo que está viviendo en algún punto es elección, mi elección. Entonces, cuando uno se adentra en esa conversación, en esa ronda de mates, empieza a profundizar, a reflexionar de tal forma que uno se halla en un lugar, en una situación que antes no, entonces se ve de forma diferente. Y eso también, bueno, conectando con la psicografía que habíamos visto anteriormente, ¿no? Eso también es un acto de amor hacia nosotros mismos, porque poder abrirnos a reconocer ese lado, que es como decir, bueno, yo tengo que reconocer que soy egocéntrico, por ejemplo, ¿no? Soy egocéntrico, voy a decir. Entonces, claro, si yo lo reconozco, lo puedo trabajar, lo puedo mutar. Ahora, si estoy diciendo constantemente, no, eso, yo no me siento así, no me veo así, aunque lo sea, y ahí genero un obstáculo, genero, como decir, una traba en el cual no voy a poder generar un cambio o una transformación. Entonces, eso también pensaba, ¿no? Como la enseñanza de Pablo de Tarso, en amor, el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, como también hacia nosotros mismos nos vuelve un poco esto
de encontrarnos en una situación que no nos gusta, que nos desagrada, pero que al reconocerla podemos gestar ese cambio, ¿no? Y ahí es donde viene la parte de poder gestar ese Cristo, ese hombre nuevo que otras de las tantas psicografías de Parravicini lo traen. Pensaba en eso también, ¿no? Así es. Yo pensaba esto que vos decías, ¿no? Cómo cuesta muchas veces reconocer el error y no sabemos que esa es la maravillosa llave que empieza, donde comienza la transformación. Cuando uno reconoce el error, se apresta a decir, bueno, cometo ese error y lo voy a sanar, lo voy a mejorar, lo voy a trabajar. Y muchas veces, quizá en una ronda de mate, conversándolo con alguien, cuando el amor que nos tienen es verdadero y es genuino, como nos dejó Jesús, ¿no? Jesús dijo que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó, no con el amor del mundo, ese amor ñoño que nos apapacha cuando hacemos una macana y nos dice no importa porque no somos perfectos, está bien, no te latigues, pero el que nos ama verdaderamente, el amigo, el hermano que nos ama, nos va a decir no, está siendo, no sé, está siendo grosera, está siendo poco amorosa, está siendo prepotente y eso muchas veces es lo que nos da el pie para que nosotros miremos hacia adentro y nos podamos sanar, nos podamos transformar. Creo que ahí es donde empieza la transformación y por eso de que juntos hacemos la transformación, porque muchas veces uno solo no puede, o porque no lo puede ver, o porque no se da cuenta, o porque le faltan las herramientas para hacerlo, eso puede pasar también. Entonces, creo que el mate nos da esa hermosa posibilidad de poder compartir, poder intercambiar, poder abrir el corazón y poder sincerarse, ¿no? Con el otro y con uno mismo. Ese proceso que están mencionando ustedes me hicieron recordar al Apocalipsis. Apocalipsis 7, a través de Miguel, ordena un sello en la frente para esos 144,000 también citados en el Apocalipsis. O sea que ese sello marca una identidad y marca una propiedad, entre comillas, siendo que es así. ¿En qué sentido? Bueno, nosotros a través de este conocimiento ahora podemos reconocer ese error, como mencionaban ustedes. Antes no lo podíamos reconocer. Solo lo tomábamos de una manera social, cultural o porque es así la vida y listo, como patrones. Pero con el conocimiento, al reconocer el error y que nos genere o geste ese dolor de haber accionado en contra de la ley universal, no de la ley terrestre, ya automáticamente al entrar en esa reflexión, nos está identificando bajo un sello, nos está poniendo en el bando que corresponde, que es en el bando de esos 144,000, esos redimidos para Dios y para su trono, porque al sentir eso dentro de nosotros como una congoja, automáticamente estamos pudiendo dilucidar algo distinto que antes tal vez no. Y ahora empezamos a dejar que esa luz entre en nuestro obrar, en ese proceso de ese alfarero, a poder restituir todo lo roto, todo lo quebrado. Proceso que puede tardar, proceso que tenemos que hacer indefectiblemente en estos tiempos, porque se profetizó una nueva era, un mundo nuevo, una nueva etapa, una nueva dimensión. Los Hopi, los mayas anunciaron ese tiempo que iba a surgir por señales cósmicas, no por calendarios colgados en una pared, sino por señales cósmicas. Iban ellos marcando los hitos de las instancias del planeta, de las galaxias y del cosmos. En esa etapa es la que estamos nosotros, en estos últimos eslabones de la profecía, en los cuales no hay dolor, no hay tristeza, no hay muerte, no hay
nada que no sea semejante a el compartir, semejante al sanar, semejante al ofrecer, al entregar, al estar en servicio, no al servilismo, al estar en servicio, al preocuparse por el otro. ¿Eso qué es? ¿Dónde se generan esos espacios? El mate es el que congrega todos esos espacios. O sea que es el Cristo. Hay una similitud muy grande con ello en ese legado, como lo compartíamos al principio. Ahí está, aquí está. Adelante, mis hermanos. Muy lindo, Jai, porque es una forma como de arrancar, ¿no? Pensaba cuando te escuchaba, una forma de comenzar a adentrarse a este cambio. ¿Por qué traía lo de lo que la profecía es viva? Porque en realidad es uno el que la ejecuta, el que la hace viva, ¿sí? En la medida que lo va sintiendo, esa necesidad de mutar, de cambiar a nuevas formas, que es lo que nos pasa a través del espíritu, es porque hay algo dentro nuestro que ya no nos queda cómodo cuando estamos en el error, porque no hay una resonancia en lo que verdaderamente somos. Entonces nos estamos adentrando a descubrir realmente nuestra heredad, nuestra esencia. Y sí, como vos decías, por ahí nos lleva tiempo. Pero qué importante, como decía la profecía de, bueno, yo digo de la profecía de lo que nos compartieron los hermanos pleyadinos. Este vuelo es de osados y valientes. Realmente adentrarse a generar un cambio en un terreno que nunca hemos visto, o esto, mirarnos, gracias al compartir con otros, poder mirarnos y reflejarnos, cosas que quizás desconocía que tenía, pero que verdaderamente las tengo, ¿no? Como había dado el ejemplo de, bueno, de la soberbia o no sé, del egocentrismo, poder ir reconociendo esas cosas para generar la mutación a nuevas formas en la luz que soy, que tengo, porque ya llega el tiempo en que nos vamos a ir sintiendo cada vez más incómodos, ¿no? Y ahí es donde todo este legado de la profecía se hace vivo en nosotros, pero por una acción, una voluntad de nosotros mismos, ¿no? Tiene que haber una apuesta de nuestra parte en accionar, en querer, en sentirlo verdaderamente a ese cambio. Así es, estaba pensando esto que estás diciendo y me acordaba lo que Gabriel, nuestro amado niño nuevo, ha dicho muchas veces, que es mucho más fácil ser bueno que ser malo. Es mucho más fácil hacer cosas de la luz que hacer cosas de la oscuridad. Es mucho más fácil para nosotros porque nosotros al ser engendrados en la luz y creados en la luz, eso es algo que tenemos por dentro. Y pensaba esto que estabas diciendo recién, que hay una ley muy importante dentro de lo que es el ascenso del espíritu del hombre, que es la voluntad. Si uno no pone esa voluntad verdaderamente al servicio del espíritu de uno para poder cambiar algo, cambiar un hábito, cambiar una costumbre, cambiar una mala forma que tengo, lo que sea, porque en este mundo desgraciadamente se nos ha sido muy permisivo con los errores de la humanidad, por eso la humanidad está como está. Todos los errores se toman como a la ligera, como que no pasa nada. Y eso nos ha llevado a un deterioro de nuestra propia humanidad, de mi humanidad como ser integral, ¿no? Entonces, pensaba qué importante es poder tomar estas herramientas que hoy estamos dando en esta ronda de mate muy sabio, de poner en acción primero el reconocer cuando nosotros tenemos un error que sabemos que lo tenemos que cambiar por nuestro bien y por el bien de las personas que nos rodean, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, y después poner esa voluntad que decía yo recién en acción para poder cambiar y hacer esa transformación, porque si no queda este conocimiento como un conocimiento más del mundo, que no es la idea, no es nuestra idea es que cada una de las herramientas y del saber de este conocimiento que nosotros humildemente compartimos en este espacio, lo puedan aplicar en su diario vivir y que puedan ver ese cambio, ese nuevo fruto, ¿no?
Pablo de Tarso lo dijo de otra forma, lo que estamos compartiendo. Muéstrame tu fe y yo te mostraré mi fe por mis obras. Jesús lo dijo de otra forma. Si tuvieses fe como un grano de mostaza, o también con los apóstoles, cuando él estaba caminando arriba del agua y se le acercó a la barca y había tormentas y ellos dudaron, o Pedro dudó. Entonces, esa fe, esa voluntad, esa fuerza es la que nos acciona a perfeccionarnos constantemente, a poder reencontrarnos. Por eso es que las profecías señalan a Latinoamérica, como la psicografía, como también hemos mencionado sobre esos 144,000 que se levantan en este tiempo. Los Hopi, la tribu Cree, los incas, los mayas, hablaron de esa unificación de ideas, de una Babel mundana. La Torre de Babel, ustedes recuerdan bien el símbolo de esa construcción. Quería acercarse a Dios, tremenda ignorancia, como si tocar las nubes fuera acercarse a Dios. Pero esa unificación de ideas habla de un nuevo tiempo, de una cruzada orlada, Parravicini lo citó, pero ya no son esas cruzadas en las cuales se mataba el nombre de Dios, pero no el Dios creador, sino el Dios impostado en este mundo, el que Isaías 14 señaló en el Antiguo Testamento. Habla de que ya no van a haber ideas que dividan al hombre, no van a haber religiones que dividan al hombre, sino una sola acción y un solo proceder. Jesús lo dijo de otra forma y ya con esto les doy el pase. Jesús dijo: amad a Dios por sobre todas las cosas y que nos amemos unos a otros como a nosotros mismos. Y si vosotros sois dioses, como también os dijo, estamos amando entonces a ese Dios que vive en nuestro corazón preexistente, porque el linaje de él somos, dijo también Pablo de Tarso. Adelante, mis hermanas. Sí, y esto es una forma también, como habías mencionado, de los 144,000 que tienen un pensamiento ya diferente. Bueno, ahí esta psicografía hace relación justamente a la cruz orlada, que son esos orlados. Parravicini los nombraba orlados. Bueno, la tribu Cree, los indios Hopi, los guerreros de arcoíris, o sea, tenían varios nombres, pero es la misma, esa unificación de ideas, de razas. Son esos hombres que mutan su pensamiento, que cambian, que hacen una transformación porque sienten dentro suyo que hay algo que defender, que es la vida, hay algo por lo cual luchar, por, digamos, recobrar esa heredad, ¿no? Y bueno, como ya todo siempre pasa, ¿no? Todo tiene un comienzo. Decía Jesús: yo soy el alfa y el omega. Pero también toda ronda de mate tiene un principio y un fin, definitivamente. Y nos hemos extendido un poquito en esta transmisión, pero bueno, la verdad que ha sido re grato el poder compartir un conocimiento, la verdad, muy nutritivo y sobre todo este paralelismo con lo que es el símbolo de compartir el mate y lo que nos trae la profecía viva en cada uno de nosotros. María Silvia, no sé si querés sumar algo más y ya nos vamos despidiendo de este hermoso encuentro. Adelante. Muy cortito para nuestros oyentes, para todos los seguidores de nuestro canal. Esto de la psicografía última que mostraste, que habla de esa unificación de ideas, de procederes y de razas, mediante la cruz orlada. La cruz orlada es muy maravillosa. Lo que pasa es que en el mundo también se la ha tomado como amuleto, se la ha tomado como algo medio esotérico, etcétera. Pero es lo que trae la fuerza de Cristo en el corazón de los hombres. Y esos mensajeros de la cruz orlada, como los ha llamado Benjamín Solari Parravicini, como decía Vero, somos quienes nos autoelegimos para comunicar una verdad, la verdad de que cada uno de ustedes, quienes están escuchando hoy, tienen ese poderío grandísimo y que
en la medida en que nos vayamos unificando y que por vibración nos vayamos dirigiendo, vamos a ir cambiando, ¿no? Las ideas, va a ser una sola y el proceder va a ser el mismo. Entonces ahí es cuando llega verdaderamente la fuerza de esto que ustedes estaban hablando, que es el 144.000, que es un grupo muy grande de personas que se hacen uno porque tienen el mismo pensamiento, el mismo sentir y el mismo proceder. Así que muchas gracias, hermanitos, por el compartir de hoy. Pablo de Tarso dijo en 1 Corintios 13 que el amor nunca deja de ser, pero las profecías pasarán. Apocalipsis también lo mencionó al final de su capítulo, cuando decía que se terminan las profecías y una nueva era inicia, un nuevo tiempo. Así también esta cápsula de este compartir se termina cuando el agua o se enfría y ya no se puede beber más así, o se termina. Entonces queremos invitarlos a todos a que nos sigan, pero no porque nos sigan a nosotros, sino por el contenido, que sea de un aliento, que sea de un regocijo en sus corazones, todo lo que vamos compartiéndolo, porque lo hacemos con mucho amor, porque entendemos que es ese gran tesoro escondido y que un hombre va, lo entierra y vende todo lo que tiene por ese terreno, por esa tierra. Y eso es aquello que nosotros tenemos y sí o sí estamos obligados, como dijo la canción, que antes de nacer ya te había pensado, porque nos obliga el origen de la luz de donde venimos, nos obligan esos principios, lo que el mundo llama valores, pero que podemos decir origen estelar, nuestro origen luz. Así que síganos, compartan la información, escúchenla, siéntanla en sus corazones, porque estamos en tiempos de aquellos humildes y sencillos que anhelan un nuevo tiempo, una nueva era. Se cansaron de las lágrimas, se cansaron de la injusticia. Hoy ese tiempo ha llegado, pero no con espadas ni con palos. Llega con un poder mucho más grande que es el del Cristo, conectado en el amor de cada uno de nosotros que lo siente y lo reconoce como sí, y empieza a hacer esas obras, empieza a compartir constantemente todo aquello que lleva en su corazón, y de esa manera es que se manifiesta Dios, el sin nombre y el sin fin, el innominado, de diversas formas, pero ¿qué nombre podríamos ponerle?, dicen los hermanos de las Pléyades. Un fuerte abrazo para todos, gracias por este espacio, gracias María Silvia, gracias Vero, y nos vemos el jueves que viene a las 19 horas para seguir compartiendo de esta maravillosa saga de Amate con el Ser, conversaciones que sanan. Un saludo para todos los que nos escuchan en donde quiera que se encuentren. Un fuerte abrazo. Un abrazo grande a todos. Gracias.